Como les decía, la idea es que vamos a trabajar primero los tipos de sistemas de control o las clasificaciones generales de sistemas de control. Entonces, básicamente los sistemas de control se dividen en dos grandes grupos. Lo primero son sistemas de control en lazo abierto y el segundo son sistemas de control en lazo cerrado. Primero vamos a ver los sistemas de control en lazo abierto. Esos sistemas de control en lazo abierto generalmente están todos asociados a a una misma estructura. ¿Listo? Lo que vamos a mirar es que todos los sistemas de control normales se pueden incluir en esas dos estructuras, en sistema lazo abierto y sistema lazo cerrado. Ahora, todos los sistemas se pueden pueden clasificar sus partes en el siguiente diagrama. Entonces, lo primero que vamos a tener por acá, vamos a tener, por ejemplo, no lo hacemos así, sino que vamos a tener primero un controlador. Ese sistema de control, ese controlador es el que se contiene la ley de control, o digamos el que tiene el algoritmo de control. Entonces tenemos el controlador. Ese controlador es el que tiene la ley de control, o es el que, digamos, tiene la forma de control, digamos, el algoritmo que tiene. Ahorita vamos a ver pues más en detalle algunos algoritmos básicos, pero básicamente eso. Después del controlador vamos a tener un elemento que es el elemento final de control. ¿Listo? Es el elemento final de control. ¿Listo? Ese elemento final de control es ¿qué? Es lo que controla, o digamos altera la variable manipulada para llevar esa variable controlada de un punto A al punto B. Aquí vamos a ver cómo vamos a meter esto entre un ejemplo para que nos quede más claro. Pero básicamente, ¿qué es un elemento final de control? Realmente son válvulas, son relevos, son giratorios, o sea, todo lo que indique acción normalmente y que interviene una variable que yo quiero llevar del punto A al punto B. Eso es un elemento final de control. ¿Listo? Después del elemento final de control vamos a tener el sistema o la planta. ¿Listo? Como aquí, sistema mejor. Ese sistema es ese pedazo de mundo que yo separo para su estudio. ¿Cómo así? Sí, es esa parte que yo cojo y digo, ya, este es el pedazo que yo voy a estudiar y es sobre el cual voy a trabajar. Entonces acá vamos a correr un poquito. Y vamos a coger aquí, este viene acá. Ahora sí. Este viene unido aquí. Aquí viene el otro. Listo. Y por último tenemos la salida del sistema o la salida de la variable que es la que yo voy a manejar, o digamos la que quiero controlar. ¿Qué tipo de variable puede ser esa? Puede ser temperatura, presión, caudal, cualquier tipo de variable que yo quiera manipular, la que quiero controlar. ¿Listo? Entonces, tenemos esto, pero adicionalmente, por acá, tenemos otro elemento que es un sumador, o digámoslo así, un elemento que lo que hace es que alimenta al controlador con información. Entonces por acá tenemos, por ejemplo, esto es lo que se denomina un sumador. Entonces yo voy a poner por acá algo así, ¿cierto? Voy a poner esto así, de este tipo de simbología, y en la parte de abajo, digámoslo así, voy a tener un error supuesto, o sea, un error que yo voy a suponer que ocurre. Ya vamos a ver por qué uno dice que se supone que ocurre, o digámoslo así, un estado en el cual uno cree que es donde está la variable. En este caso, digámoslo que es esto es, digamos, un supuesto, o una Y, pero una salida del sistema, pero supuesta. En el espacio del tiempo. En este punto de acá,
tenemos aquí, lo que tenemos es la referencia, o sea, donde yo quiero que esté el sistema, quiero que se mantenga. En este caso, esa parte la vamos a referir como un RDT. Y esto va a alimentar al controlador. ¿Listo? Ahora, este controlador, vuelve y juega, digamos, trabajas con datos supuestos. Entonces, este error que tenemos acá no es un error real, sino un error el cual el sistema lo supone. Pero esto porque dice que se supone, porque bueno. Miren por lo que está constituido, está por un controlador que tiene la ley de control, un elemento final de control, un sistema que es el espacio que yo voy a trabajar, y aquí hay una salida del sistema, listo, pero esta salida del sistema que yo voy a poner aquí, que es temperatura, presión o lo que yo quiera pues manipular, no es esta misma YDT que tengo acá, ¿cierto? Esta YDT que tengo aquí es una YDT que es supuesta. El sistema no tiene retroalimentación, por eso se llama sistema de enlazo abierto. Es lo que tiene es un sistema acá, el cual él cree que tiene unos sistemas, unas condiciones constantes que no cambian, y de acuerdo a las condiciones que no cambian es que él hace el control. Pero es que eso me parece a mí como muy raro, como que yo no entiendo nada ahí. Bueno, entonces hagamos algo más, digámoslo así, más sencillo, o digamos, hacer más real. Entonces, en este caso yo, por ejemplo, puedo coger acá y vamos a suponer que yo tengo el llenado de un tanque. ¿Listo? En la parte industrial tengo un tanque, entonces ese tanque yo quiero, digámoslo así, él tiene un nivel que está aquí. Vamos a suponer que eso tiene agua. Listo, vamos a suponer que tiene agua. Y que por acá tiene una demanda. Por acá tiene, digamos, un tubito que está sacando agua constantemente. Listo, y por acá, por ese tubito, tenemos que sale el agua. Listo. El tubito sale el agua. Por aquí sale el agua. Listo. Bueno. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si yo quiero controlar, por ejemplo, el nivel de este tanque, entonces yo puedo tener por acá un aparatico por acá, que es un controlador, ¿cierto? Sería un controlador. ¿Qué cosas puede ser un controlador? Puede ser un PLC, un microcontrolador, un computador como tal, un sistema embebido, una Jackson Nano, una Raspberry Pi, un elemento. Puede ser también un circuito análogo, como lo vamos a ver. Entonces, esto me va a controlar el sistema. Voy a tener un elemento, que en este caso vamos a decir que es una valvulita, ¿cierto? Vamos a hacerlo por aquí. Y lo hace por acá. Vamos a hacer una valvulita por acá. La valvulita es la que me va a manipular el caudal. ¿Para qué? Para que yo pueda mantener ese tanque en el nivel que yo quiero, ¿cierto? Listo. Entonces aquí va a tener, digamos, una tubería, y esa tubería va a venir por acá y viene por allá otro suministro de agua que no me interesa saber en este momento de dónde viene, pero lo que hace esto es que esto me va a echar agua. Ahora, ¿qué tanta agua? Depende de qué tan abierta esté esta valvulita. Yo cojo por acá
voy a decir que esto aquí va a ser agüita. Y va a estar echando mi agüita aquí. Listo. Ahora, este controlador se va a comunicar con esta válvula que está acá. Entonces vamos a decir que esa válvula es una válvula electrónica. Entonces vamos a decir que tiene por acá, por ejemplo, una comunicación, no sé, por medio de voltaje con el controlador. Controla acá. Bueno, por aquí vamos a decir que esto es electrónico. Listo. Y el sistema no tiene más. O sea, realmente, ¿qué es lo que pretende el sistema? El sistema pretende que yo siempre mantenga este tanque, por ejemplo, que yo lo mantenga a este nivel, por ejemplo. O sea, él quiere que yo lo mantenga aquí. Esto, a esta altura. Vamos a ver que esto es H. Listo. ¿Qué significa? El sistema me debe mantener eso en esa altura. ¿Cuál es el detalle de los sistemas en lazo abierto? Que no sabe digamos, en qué anda la variable que yo voy a controlar. Profe, por ejemplo, aquí, digamos, se me habla de variable controlada o manipulada. Entonces, ¿cuál es la variable manipulada aquí? O sea, ¿cuál es la que yo manipulo para que el sistema se mantenga en un nivel predeterminado? Entonces, yo puedo decir que como yo muevo esta válvula, lo que estoy modificando es el caudal del agua. ¿Listo? Eso es el caudal del agua. Ese caudal, que es el que yo controlo por esta de acá, lo que me da es que yo con eso estoy controlando el nivel. ¿Listo? Pero es que, pues ese sistema está como muy raro, porque entonces yo como el sistema cómo va a controlar eso si no sabe la variable en cuánto está. Mejor dicho, yo aquí puedo ver que el nivel está aproximadamente, pues digámoslo así, está por ejemplo a esta altura. Listo. O sea, esa altura que yo veo aquí, que voy a poner en verde, es en realidad en la altura en la que está el sistema. O sea, digamos el nivel. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Que en los sistemas de enlazo abierto yo no tengo retroalimentación, no tengo forma de saber esto cómo va. O sea, esto realmente está a nivel en verde. Yo no tengo forma de saberlo. ¿Qué hace el sistema? Trabaja con un supuesto. Por ejemplo, cuando los sistemas de cargado de tanques funcionan, digamos, bajo este sistema, este controlador nuevamente lo que dice, bueno, yo sé que la salida que tenemos acá, que es este caudal que yo tengo aquí, que es este, digámoslo, Q2, o sea, digámosle Q2, que nos quede bien. Pues aquí. Ay, a ver, Q. Ay, ¿qué pasa aquí? Bueno, no sé qué pasa. Vamos a decir que el que dice, yo sé que él tiene una demanda y que esa demanda es constante, o sea, que es constante en el tiempo, que no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo como controlador, de que si yo abro y cierro, o sea, si abro esta válvula 5 segundos cada minuto, yo puedo mantener este nivel en el nivel que yo quiero. O sea, ¿qué dice el sistema? Él dice, yo con eso, yo puedo suponer que él se me va a mantener en este punto, que es el que yo quiero.
Listo. Voy a suponer que se quiere mantener ahí. Listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente eso no ocurre. O bueno, o sí puede ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es un supuesto. El sistema realmente no sabe, mejor dicho. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si hay una perturbación en el sistema, si por alguna razón el tanque se rompe, o alguien le echa, por ejemplo, un balde de agua, o le genera un ruido, que ustedes saben qué es lo que es un ruido, jóvenes, ¿qué es un ruido en un sistema? ¿Alguno sabe? A María de Sara Grabé no saben qué es un ruido. Cuando usted le dice ruido eléctrico, ¿a qué se refiere? A ver, O sea, no jóvenes. sería, no sería como una señal confusa, pues sin sentido. Sí, que no sea armónica. No Sí, sé. más o menos por eso. Lo que pasa es que uno siempre le hablan de ruido, pero nunca como que le definen eso qué carajos es. Vamos a definir eso para nosotros. ¿Qué es un ruido para nosotros? Un ruido es un elemento, señal o circunstancia que afecta al normal funcionamiento del sistema. Por ejemplo, en el caso de un ruido eléctrico, es cualquiera que afecte de alguna forma el ruido eléctrico. Entonces puede ser una sobrecarga, puede ser un corto, puede ser alguna otra cosa, un elemento, algo que me genera, que me altera el normal funcionamiento del sistema. En el caso, por ejemplo, de aquí de esto que estamos hablando, que es el llenar un tanque, puede ser por ejemplo, que aquí en Q2 haya una llave y la cierren, que me alteren algún sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los sistemas en lazo abierto funcionan bien siempre y cuando las perturbaciones no se presenten o las perturbaciones sean mínimas. En este caso, nosotros estamos diciendo que a esta UDT es un ruido, es una perturbación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ocurre una perturbación bajo esa premisa, el sistema no abierto no responde, no funciona. Simplemente no tiene en cuenta esos sistemas, no tiene en cuenta los elementos que ocurren fortuitos. Entonces, en este caso, profe, pero entonces los sistemas sí son buenos y se utilizan. ¿Sí? ¿Qué? Claro, una prueba de ello son las impresoras 3D. Todas, todas las impresoras 3D funcionan con sistemas en lazo abierto. ¿Qué significa? Ellos tienen un motor, ese motor se mueve unos espacios y él supone que el motor se mueve. O sea, él no tiene forma de comprobar que realmente el motor se está moviendo. Prueba de ello es que si usted empieza 3D, le coge el sistema de instrucción y lo detiene forzosamente y los motores se mueven, cuando usted lo suelta, el sistema sigue funcionando como si eso. Entonces los sistemas en lazo abierto sí, en que existen en los sistemas, lo que son impresoras 3D, las impresoras también, digamos, de impresoras de burbuja, los plotter, las CNC o máquinas de control numérico, con lo que hacen, digamos, lo que son las fresadoras mecánicas. Ellas lo que hacen generalmente es que se posicionan en cero y de ahí para adelante ellas suponen que el motor se está desplazando. Ellos no tienen forma de corroborar, no tienen algo para hacer retroalimentar eso. Entonces, los sistemas de control en lazo abierto, ¿qué características tienen? Primero, son fáciles de montar, son simples, digamos que es más simple que usted coger, por ejemplo, en este caso, coger un controlador y que simplemente él abre y cierra una válvula cada cierto tiempo. Son baratos de implementar. Listo. Funciona muy bien siempre y cuando no haya perturbaciones en los sistemas. Por ejemplo, las impresoras 3D funcionan bien. Si yo no las muevo, si no las toco, si no pongo a molestar mientras están funcionando, ellas funcionan bien y son aceptadas en la parte industrial. ¿Listo? ¿Qué desventajas tienen? Tienen una gran desventaja y es que ellos no tienen conocimiento del estado real de la variable. O sea, yo aquí quiero mantener la altura, quiero mantener el nivel a un nivel H, pero él realmente no sabe realmente en qué nivel está. Él supone, él tiene un supuesto, él tiene una idea en que las condiciones se mantienen como él las tiene ahí grabadas. Si hay una perturbación, no ocurre. Entonces, no tiene lo que se llama una corrección del sistema en base
al error real. Lo que tenemos es un error supuesto que él simplemente coge y supone que el sistema funciona bien así. Pues les digo, eso existe en muchas, digamos, en muchos sistemas industriales. Hay sistemas de ese tipo que funcionan, muchas cortadoras de tela, muchas cosas, digamos, que tienen una de las características es que funcionan muy bien mientras usted no las moleste. Por ejemplo, los motores paso a paso son ideales para este tipo de cosas, porque tienen, digamos, un funcionamiento mecánico específico, el cual usted no puede alterar, digamos, no lo puede mover, digamos, es preciso de forma inherente. Entonces, ese es el detalle. Listo. Esto es un sistema en lazo abierto. Ahora, ¿cómo sería un sistema en lazo cerrado? Entonces yo voy a coger por acá, voy a cortar esto y lo voy a hacer por aquí. Entonces vamos a ver un sistema en lazo cerrado. Lazo cerrado, o sea, por la C, pero mayúscula. Listo. Ahora, ¿qué característica o qué diferencia tienen los sistemas en lazo cerrado en diferencia con el lazo abierto? En que este sistema de lazo cerrado tiene un elemento adicional al anterior que se llama H, o un elemento que se llama H. ¿Qué es H? H es la retroalimentación del sistema. Tienen un elemento el cual ese elemento sí les ayuda a saber en qué estado está la variable. Yo puedo tener acá, listo. Entonces voy a tener por acá, y ya el sistema lo que me dice, vea, usted va a tomar esto, viene para acá, aquí, y de aquí sale para acá, y ya este estado del sistema que antes era supuesto ya es real. Listo. O sea, yo ya aquí no estoy suponiendo, ya esta parte que es que me está diciendo que es el estado, este YDT que está acá es este mismo YDT. O sea, es el estado, es la temperatura, es el caudal real, es ese tipo de cosas. Ya no estoy suponiendo aquí este caso. Listo. Ahora, esta retroalimentación, ¿qué es? Normalmente son los sensores del sistema. De sensores de presión, sensores de caudal, sensores de flujo. Ahorita vamos a ver un poquito, repasar un poquito eso para que nos quede más claro. Pero digámoslo así, son sensores los cuales ya me emiten información de esta variable que está saliendo acá y me está retroalimentando aquí. Este error ya no es un error supuesto por el sistema. Este error realmente ya viene dado. A ver que aquí me falta de pronto. Ah, bueno, sí, aquí viene. Esto es. Vamos a poner por acá. Vamos a hacer algo aquí para que nos quede aquí una cosa más clara. Esto aquí es más. Esto aquí es menos. Listo. Ya se van a dar cuenta por qué es importante hacer esta aclaración. Bueno, y acá igualmente. Aquí es más. Aquí es más. Aquí es menos. Listo. Y entonces lo que vamos a tener aquí del error, como ya es un error real, pero no es un error supuesto, tiene error. Es igual a qué? Ah, la referencia que es positiva menos el estado del sistema. Eso es lo que vamos a tener aquí. Eso es lo que tenemos acá en este punto. Listo.
Ay, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno. YD. YDT. YDT. Listo. Entonces, ¿qué eso qué significa? Que ya estos sistemas sí me toman en cuenta el estado en el cual está el sistema. Ya no y este error no es un error supuesto, sino que es un error real. Es la comparación entre donde yo quiero que esté y donde está el sistema realmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo hago la misma analogía que si tratamos el mismo ejemplo que vimos ahorita, lo que yo tengo acá, por ejemplo, vamos a tomar ese mismo ejemplo exacto, como está aquí. Igual tenemos un tanque, igual tenemos una válvula, tenemos un controlador, pero yo aquí, por ejemplo, puedo tener un sensor de nivel, por ejemplo. Yo voy a decir que en este punto yo tengo un sensor y lo que hace el sensor, digamos S1, es que me va a decir qué nivel tengo. Listo. Entonces, ese nivel yo lo voy a enviar, por decir algo, lo voy a enviar al controlador por medio de una señal electrónica, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo aquí esto así. Entonces él va a tomar la señal del sensor que le va a decir la altura, o sea, realmente le va a decir el nivel del agua. Y él tiene por acá el nivel al cual quiere que esté. Si yo fuera, digamos, a traducir esto como en términos de esto que tengo acá, entonces yo puedo decir que esto moradito, que es el nivel moradito que yo tengo ahí, viene a ser RDT. RDT. ¿Listo? Esa es la referencia donde yo quiero que esté. Y este nivel, que es donde realmente está, esta vendría a ser aquí YDT. YDT. Eso significa que si yo fuera a trasladar esto para acá, ¿qué está haciendo el controlador? Porque digamos, esto se llama un sumador y a veces ese sumador está incluido en el controlador, pues depende del sistema. ¿Listo? Pero digámoslo así, el que me está haciendo acá, me está haciendo la resta entre la altura en la cual está, menos la altura, bueno, la altura donde yo quiero que esté, menos la altura en la que yo quiero en la que está realmente, y de ahí él me saca lo que se llama la señal de control. ¿Listo? Me saca la señal de control. Y ya coge acá y se la pasa al elemento final de control. En este caso, ¿cuál es el elemento final de control? La válvula. ¿Por qué? Porque él es el que coge y me altera la variable manipulada, que es el caudal, para poder controlar la variable controlada, que es el nivel. Listo. Ahora, ¿cuál es el sistema? Este sistema es el tanque. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es, digamos, el sistema de llenado de tanque. Entonces, en ese sistema, que es el tanque, es el que yo estoy analizando, qué es lo que está ocurriendo ahí para yo pueda hacer el control. Y la retroalimentación, porque esto, digámoslo así, pongámoslo por aquí una flechita, para que sepamos esto como en qué dirección va. Esto así, en esta dirección, que quede claro. Esa retroalimentación, este elemento es el sensor que tengo aquí. Es este S. Listo. ¿Por qué es importante identificar cada uno de estos elementos? Porque yo sé que ahí puedo decir qué rol cumplen en el sistema de control. Profe, y este pedacito que hay entre el nivel que yo quiero
y el nivel en el que está, ¿cómo se llama? Este espacio que hay aquí, este morado, se llama error. Es esa desfase que hay entre lo que yo quiero y realmente lo que está pasando. Y ese error es el que me alimenta el controlador, normalmente. Bueno, ahora, ¿cuáles son los algoritmos pues, más comunes que uno ve ahí? Pues son sistemas controles on, que es lo más ahorita, controles on-off, controles PI, PID, controles proporcionales. Listo, entonces, esa es la diferencia. Característica de los sistemas de control en lazo cerrado. Son más costosos que los de lazo abierto, son más complejos, pero son resistentes al ruido o son resistentes a las perturbaciones del sistema. Profe, ¿cómo así? Como en este caso yo sí sé por medio de un sensor cómo es el nivel acá, entonces si yo hago una alteración, ya sea en la demanda, o si le meto un balde, o simplemente se rompe aquí, yo ya sé, el sistema es capaz de sacar una respuesta con respecto a eso que está pasando. Los sistemas de control en lazo abierto, no. Ellos no saben qué está pasando dentro de ese tanque. Ellos saben que hay un tanque y ellos suponen que hay una demanda y que yo hago eso periódicamente. En este caso no, aquí digamos el control es a demanda. A medida de que el sistema se va desbalanceando, él me va sacando el control y va haciendo la parte del cálculo aquí del error, me saca la señal de control, al elemento final de control. Ese elemento final de control me actúa sobre el sistema y el sistema ya, digamos, por medio de un sensor o de algo, ya me expresa en qué estado está la variable, la retroalimento y vuelve y ocurre. Eso también se denominan sistemas recursivos o servosistemas. ¿Listo? Porque los servosistemas son esos sistemas que tienen control retroalimentado. ¿Ya? Así de sencillo. Jóvenes, ¿alguna duda con respecto a esto que acabamos de mirar? Ábreme. ¿Todo está bien por ahora? Sí, profe, yo entendí. Sí, despierten, no, pues no se me duerman. Bueno, entonces, esto, digámoslo así, es la base, es teoría básica, ¿cierto? Es esto. Ahora vamos a ver un poquito de cada elemento. ¿Listo? La parte de los sistemas, pues no lo vamos a mirar mucho, porque digamos, eso lo describe cuando uno hace el análisis, pero por el elemento final de control y lo que es la retroalimentación, tiene algunas características. En este caso vamos a mirar las de los sistemas de retroalimentación. ¿Por qué? Porque ahí radica varios problemas en los lazos de control. Entonces para eso vamos a mirar unas diapositivas pequeñitas, corticas, que son estas. Listo, vamos a mirar, vamos a hacer un repaso pequeño. Listo. ¿Qué son las características de los instrumentos de medida? Esto es importantísimo porque a la hora de que usted poder coger y analizar y mirar un lazo de control, los sistemas de retroalimentación son muy importantes porque son los que determinan muchas características de los sistemas. Entonces vamos a entrar aquí. Entonces lo primero que vamos a ver esto qué es una cosa rara. Bueno, primero que vamos a mirar que es un campo de medida o rango. ¿Listo? En un instrumento. Es el conjunto de valores de la variable medida que están comprendidas entre el límite superior e inferior de la capacidad de medida o de la transmisión del instrumento. Se expresa estableciendo los dos valores extremos. Entonces, por ejemplo, el rango de medida de este instrumento es entre 0 y 60. ¿Listo? Es el rango de medida. ¿Ya? Ojo, que hay instrumentos que no le dicen que son a partir de 0, sino que por ejemplo a partir de 2, 3 bares, 4 bares, por ejemplo en el caso de los manómetros que tenemos ahí. Entonces el rango es ese valor desde el inferior hasta el superior. También tenemos pues este aspecto que es rangabilidad, pero digamos no es muy utilizado, que digamos ese coeficiente que se presenta ahí. Listo, pero no es muy utilizado. El alcance o el span es la distancia entre valores superiores e inferiores del campo de medida del instrumento. Profe, pero eso no es igual que en el rango. Sí y no.
Si el instrumento empieza a medir a partir de 0, sí. ¿Cierto? El span es igual al rango. Pero en el caso de que, por ejemplo, ese instrumento no arranque en 0, por ejemplo, si mide, por ejemplo, un término a partir de 10 grados hasta 100 grados, el rango viene de 10 a 100 y el span es la resta entre los dos, que sería 90. ¿Listo? Eso es muy importante porque, digamos, eso nos dice a nosotros la diferencia entre los dos parámetros. El error, que esta parte es muy importante, es la diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido por el instrumento y el valor convencional verdadero de la variable medida. ¿Listo? Jóvenes, si el sistema tiende a ser estable, es un error estático. Si es variante, es dinámico. Profe, ¿cómo así? Si por ejemplo se tiene un sensor de velocidad, de temperatura, pongámoslo, y por ejemplo se lo pone a medir, por ejemplo como esos que nos miden en la mano, que eso no mide pues nada, temperatura de nada, y que ese sensor me está midiendo, por ejemplo tiende a un valor, o sea que por ejemplo se estabiliza por ejemplo en 36.2, pero yo sé que el error, la medida, porque yo lo tengo me hice la medida con un termómetro mejor, de medidas características, yo sé que es 36.5, entonces ese error es error estático, o sea, porque él tiende a un valor, se mantiene un valor. Pero si el termómetro queda, por ejemplo, en 36.4.2, o sea, queda que, digamos, variando estos dos números, ese error es dinámico. En los sistemas de control que nosotros vamos a analizar más que todo el error estático o el error en estado estable, que es lo que dijimos ahorita, es el error entre el valor real menos el valor medido. Ahora, hay varios tipos de errores. Esos errores son, por ejemplo, el error aleatorio, ¿cierto? Se debe a efectos fortuitos, o sea, son cosas que no se pueden determinar, no se pueden corregir, y está muy relacionado a los ruidos que no son predecibles. El error sistémico, que digamos son errores que son aquellos que se repiten de manera sistemática en las mediciones que se realizan en condiciones de repetitividad. Puede ser producidos por errores de ajuste de instrumentos, errores de conexión de instrumentos, variaciones en la magnitud de influencia o errores de observador. Lo primero, antes de seguir acá, ustedes saben cuál es la diferencia entre repetitividad, exactitud. ¿Cuáles son las dos diferencias? ¿Sí saben o no saben? Démoslo por aquí. Vamos antes de seguir. ¿Listo? Entonces, ojo. De medición. Bueno, pues, ¿qué es exactitud? Es la característica del instrumento de medición de obtener medidas próximas al valor verdadero. O sea, ¿qué tan cercano está el valor verdadero? Y precisión. Jóvenes, ¿qué es precisión? O repetitividad. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Sí o no? Hablen. Díganme si sí o si no. No, profe, yo no. Nada, bueno. Entonces, miren. La repetitividad se refiere a... Si yo hago, por ejemplo, 100 medidas, ¿cuántas veces esas medidas están agrupadas en un solo lugar? Por ejemplo, si yo mido temperatura y yo sé que un elemento está a 100 grados, ¿cuántas veces de esos 100 veces que yo mido me da 100 grados? O sea, ¿qué tan cercano está ese valor? Nosotros lo podemos entender de esta forma. Miren, tenemos los test tiradores y nos dicen, vean,
El primero nos dice, mira, tiene buena precisión, pero poca exactitud. ¿Qué significa precisión? Miren que todas las crucecitas están alrededor de un punto. ¿Sí ven? Están como en el mismo sector. ¿Por qué no es exacto? Porque no, la idea es que era el centro de la diana, ¿o no? Pero tiene buena precisión. El segundo, tiene mala precisión y mala exactitud. ¿Qué significa? Mala precisión, ¿por qué? Porque todos están regados. Todos los valores, todos los disparos están regados. Pero tiene, y tampoco tiene exactitud, porque es que mire que ninguno me dio en el blanco. Listo. Ahora, este tiene buena precisión y buena exactitud. ¿Qué significa que tiene buena precisión y exactitud? Buena precisión es porque mire que todos los disparos me dan agrupados en un solo punto. Y es exacto porque me dan todos alrededor de que yo quiero que den, que es este. Ahora, a uno le dicen, profe, pero si yo tengo que escoger un elemento, digamos un instrumento que tenga buena exactitud o buena precisión, ¿usted cuál recomienda? Siempre, si usted tiene que escoger entre los dos, es preferible que tenga buena precisión a que sea exacto. Hey, pero ¿cómo así? Pero es que el exacto me va a dar el valor que es. Sí, pero resulta que en la instrumentación hay una premisa ahí que dice que error conocido no es error. ¿Cómo así? Muy fácil, se la pongo así. Si usted sabe que su novia siempre llega media hora tarde, ¿usted qué hace? La cita media hora antes y ya, y llega a la hora que es. Eso mismo pasa con las mediciones. Si yo sé que el sistema siempre tiene un error, por ejemplo, de medición de temperatura de 10 grados, ¿qué hago? Simplemente cojo a esos 10 grados y le resto 10 grados y ya sé cuánta temperatura es. Pero yo sé que tiene buena precisión, entonces yo sé que las medidas siempre me van a dar alrededor de un valor específico. Y ese error es corregible. El problema es cuando tiene buena exactitud, pero mala precisión. O sea, que me pegan ahí como alrededor algunos me pegan alrededor del valor que yo quiero, pero hay otros que me dan por allá lejos. Entonces yo muchas veces no sé si el valor que me está dando está bueno o no. Entonces siempre se prefiere que sea preciso a que sea exacto. Listo, bueno, vamos a ver por acá donde digamos. Bueno. Entonces esos errores sistemáticos, aquí me dice que son aquellos que se repiten de manera sistemática en las mediciones que se realizan en condiciones de repetitividad. ¿Qué significa? O sea, son ese tipo de errores que usted hace y siempre le quedan, siempre tiene un error del 5%, siempre tiene un error de tanto. Esos son los errores. Y generalmente están asociados a conexiones, como dicen ahí. Los errores de medición son errores humanos. Generalmente la gente se equivoca con el instrumento, lo pone como no es, o no lo ve bien. Listo. Se lo vimos. Los métodos de eliminación de errores, pues que son pues, unas cosas como muy básicas, que es simplemente hacer, por ejemplo, varias medidas, mantener todos los instrumentos calibrados. ¿Cuál es la diferencia entre calibración y ajuste, jóvenes? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre calibración y ajuste? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esos dos términos? No probé nunca. Nunca, no, ustedes quieren una instrumentación, pues, no, es malísimo. Miren, cuando ustedes le dicen que un instrumento hay que calibrarlo, porque muchas veces en las empresas dicen, vamos a enviar, yo envié este instrumento a calibrar, pero eso quedó igual. Entonces, ojo, cuando se le dicen que usted va a calibrar un instrumento o usted va a hacer una calibración, es que va a mirar qué error tiene. ¿Listo? Con respecto a una medida. Normalmente esa medida se hace con respecto a un patrón, o sea, con respecto a un elemento que está certificado por una entidad nacional o internacional en la cual ese valor que está representando es de forma metrológicamente cierto. ¿Cómo así? Si yo tengo una pesa, entonces a mí el patrón de la pesa generalmente es una pesita por ejemplo, de una libra, y esa libra está, digamos, ajustada y no se puede dejar caer, y esa pesita se tiene que coger con guantes porque no puede tener humedad, y ese tipo de cosas. Entonces, normalmente ese error se hace con respecto a ese patrón.
¿Listo? Y entonces cuando usted lo manda a calibrar le dicen es qué error tiene. Cuando usted le dicen ajuste, es que ya le corrigen ese error. ¿Listo? Entonces, calibración simplemente se mide cuánto error tiene. Y cuando usted lo manda a ajustar, es que ya le corrigen ese error. Eso es lo importante que hay que mirar. ¿Listo? Esa distinción hay que bueno tenerla porque a veces hay confusiones cuando mandan es que calibrar los instrumentos y dicen, no, pues que esta coordenada volvió igual que estaba. Claro, pero le entregan una tarjetita que le dicen, vea, eso tiene tanto error, tiene tanta cosa, tiene estos errores en estos valores. Y ya pues digamos ese cuento. ¿Listo? Aquí dice pues que tener más de un observador, pues son cosas muy básicas. Por ejemplo, los errores de los instrumentos. Por ejemplo, cuando ya se van deteriorando, que por la fricción de los cojinetes, cuando no tienen linealidad de los componentes. ¿Ustedes saben a qué se refiere linealidad de los componentes? ¿O cuando un sensor es lineal? ¿Ninguno sabe? Bueno, entonces, miren, cuando se da cuenta, a ver, los sensores o los instrumentos normalmente son de dos características, o de comportamiento lineal o de comportamiento logarítmico. Entonces vamos a colocar el mismo ejemplo que tenemos, que es el ejemplo de la temperatura. Entonces, por ejemplo, cuando un sensor de temperatura es un sensor lineal, cuando yo miro la gráfica de comportamiento del sistema, por ejemplo, del sensor de temperatura, en donde, por decir algo, aquí es tiempo y aquí es la variable, por ejemplo, temperatura. No, perdón, discúlpeme, aquí tuve un lapsus. Cuando yo tengo, por ejemplo, que sea un sensor y aquí tenemos la señal, la temperatura. A ver, el cuadro más tuve, espera que me voy a borrar esto de aquí. A ver. Vamos a poner aquí más bien esto así. Vamos a suponer que yo tengo un sensor de temperatura. Y aquí, bueno, y que ese sensor de temperatura me representa la temperatura en forma de voltaje. Entonces yo voy a decir que aquí tengo temperatura. Listo, y aquí tengo voltaje. Ya. ¿Cómo me di cuenta de que un sensor es lineal o que es logarítmico? Cuando yo hago esta gráfica de temperatura versus voltaje, la gráfica me da aproximadamente así. Algo así. Profe, ¿cómo así? Sí, que para un valor de temperatura le corresponde un valor de voltaje. Al otro valor de temperatura, el otro voltaje, y así sucesivamente. O sea que las relaciones son proporcionales. Lo que significa que esta línea que me representa ese comportamiento tiene una pendiente constante. Pero es que los sensores no son así. No, hay sensores que tienen, por ejemplo, este comportamiento que les voy a dibujar. Que son sensores de temperatura, igualmente me representan voltaje, pero que su comportamiento puede ser así, vean. Bueno, así para que quede, por ejemplo, porque que no digan que es otro éxito. Que puede ser así, vean. ¿Lo ven? Eso significa, bueno, se me quedó como muy bonito, esperen. Voy a hacerlo más gráfico. Así. Ahorita le voy a enseñar cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Miren que eso tiene una curva constante. O sea que yo ya esta cosa azul, ese comportamiento del sensor, ya no lo puedo representar por una ecuación de línea recta, sino que toca expresarlo con una x al cuadrado, con una e a la menos yo no sé qué, y ese tipo de cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo un sensor de temperatura lineal, ejemplo, el que vamos a utilizar nosotros, que es el LM35, ese, perdón, no lo podemos decir que después se me confunde. LM35, ese sensor yo puedo coger y hacerle con una reglita de 3 directa. Listo, hacer lo que se llama una escalización lineal. O sea, yo coger y decirle, vea, si, por ejemplo, si 1 voltio son 100 grados, entonces tantos voltios son tantos grados. O sea, ¿sí me entiende? Es una relación directa. Si yo tengo este
Esto puede ser, por ejemplo, esto es hay algunas termopares y algunas termoresistencias. Si yo tengo un comportamiento de eso, ya esta ecuación yo no puedo hacer una regla de 3 directa, tengo que hacer una linealización, y después de la linealización, ahí sí sacar la temperatura. Por lo cual, para cuando hace desarrollos o sistemas de control, a no ser que el sistema ya tenga programada esa entrada, por ejemplo, que PLCs que dicen que tienen la entrada de PT100, de una termopar tipo K, que ya tienen el algoritmo ya montado, uno lo conecta y eso se desprende uno de eso, pero si uno le toca hacer la programación, uno prefiere siempre que el sensor sea de este comportamiento, porque sale con eso, con una regla de 3. Ahora, ¿cuál es el caso intermedio? El caso intermedio es que usted le toque algo así. Vámonos a ver cómo se ve. Algo. Sí, así. Ay, qué feo. A ver, otra vez. Algo como así. Listo. Profe, pero ahí sigue siendo logarítmica. Sí, pero tiene una parte lineal. ¿Qué significa? Miren que esta parte, entre esta que arranca aquí, entre esta que arranca acá, vea, desde aquí hasta aquí, más o menos hasta acá, no, hasta ahí no, más o menos hasta por acá. Esta parte verde es una línea recta. Entonces uno muchas veces lo que hace es que toma el sensor en esa línea recta, trabaja hasta ahí, en ese rango de medida, y no incluye ese otro rango de temperatura. ¿Por qué? Porque no se va a poner uno a matarse ahí. Desde que no le sirva ese rango, no trabaja dentro de ese rango de temperatura. Entonces a eso se refiere cuando un sensor es de comportamiento lineal. Cuando la salida del sistema, por ejemplo, la salida del sensor es, ya sea en voltaje, en corriente, en lo que sea, esa representación de temperatura, por ejemplo, la gráfica me da con una pendiente constante o una línea recta. Entonces en eso, por ejemplo, cuando yo tengo sensores que no son lineales, por ejemplo, como es la línea azul, y yo considero y yo creo que son como la línea negra, yo hago el programa y esa maricada me da, mejor dicho, no tiene como que me dé la temperatura que es. ¿Listo? De calibración, instrumentos de defectuosos, bueno, son pues ya todo este tipo de cosas. Errores ambientales, que son, digamos, ya cosas, problemas de temperatura, problemas de humedad, que, digamos, en este caso, son muy, por ejemplo, en el caso de las termopares, hay que hacerles una compensación por temperatura, porque ellos, digamos, lo que hacen es que miden, ¿usted sabe lo que es una termopar? Primero que todo, o una termocupla. A ver si saben o no saben. Hábleme, dígame lo que sea que no saben. No, yo no me acuerdo, pero si lo vimos, pero pues yo sí lo vi, pero no recuerdo que bueno, entonces miremos a la carrerita porque miremos esto ya. Veamos eso en la carrerita. Entonces que una termopar, vea. Termopar. ¿Qué coloco termopar? Porque es lo más común en la industria. Es que termocafé. ¿Es un sensor o qué, bro? Sí, es un sensor de temperatura. Termopar. Es que es pegado. Es esto. Vamos a ver imágenes acá. Es este tipo de instrumento, vean. Tipo de sensor. Listo. Y ese termopar normalmente, por ejemplo, vamos a ver por acá. Aquí está más. Mire que aquí. Vamos a ver, está por aparte y en un momentico miramos eso. ¿Dónde está? A ver, no, listo. Entonces, por ejemplo, miren que lo que es una termopar es que yo tengo dos alambres juntos, enrollados, y lo que hacen es, digamos, de características específicas, y lo que pasa es que cuando yo tengo una diferencia de potencial entre esa unión fría, digamos, o esa unión caliente, que es donde tengo trenzado, y la unión fría, que es donde tengo los metales separados, esa diferencia de temperatura me da una diferencia de potencial, o sea, me da un voltaje.
Profe, y eso ya está calibrado, eso ya hay unas tablas específicas para eso, hay unas tipo K, tipo J, unas que son de hierro Constantine, hay otras que son con otros metales. Entonces usted lo que hace es que él coge y toma, me convierte esa diferencia de temperatura en una diferencia de potencial. Por ejemplo, en este caso, normalmente estos sensores de temperatura no son lineales, y adicionalmente a eso, requiere una compensación de temperatura, porque a veces esa diferencia de temperatura no es con respecto a cero, sino que es con respecto a la temperatura ambiente. Entonces, por ejemplo, si tengo una tabla en la cual está relacionada con respecto a 0 grados, yo tengo que compensar esa temperatura ambiental que está a 25, a 24, a 26 para poder hacer eso. Ahora, ya por ejemplo, ya ahí los PLC tienen entrada específica para eso. ¿Por qué es tan usado? Porque esa pendejada es muy fácil de construir, y ya está probado, recontraprobado. Por ejemplo, ya esto, digamos, deme una termopar tipo J, tipo K, tipo lo que sea. Entonces ya simplemente usted va y ya se lo dan, pero requiere una compensación de temperatura. Entonces muchas veces esas compensaciones no las tienen en cuenta, y por ejemplo la temperatura es diferente a lo que ellas vienen, digamos, lo que está calibrado el sistema. Por eso es que la gran mayoría de esos PLCs tienen, o de sistemas de control, tienen un sensor de temperatura para hacer la temperatura ambiente, para que ellos internamente hagan la corrección de esa termopar cuando se la conecta. Entonces, por ejemplo, eso es otra cosa. Eso es un error ambiental. Problemas de humedad, por ejemplo, cuando usted tiene un sistema, por ejemplo, yo trabajando en una empresa que manejaba sistemas de almacenamiento digital de imágenes, de CCTV, y uno de los grandes problemas era ese. Sistemas, por ejemplo, si yo voy a montar eso en Kipdo, ahí hay una humedad del 80, del 90. Entonces, por ejemplo, ahí los sistemas a veces funcionaban distinto aquí que allá. Y eso, digamos, ya es como manejo de cada persona cuando maneja el instrumento. Errores aleatorios, que son pues que uno no puede controlar. Incertidumbre. Esta es una palabra que uno siempre como que la atormenta a uno, porque cuando usted en los manuales o leen, digamos, algunos textos o leen algunas cosas o le hablan a uno los instrumentos y se le dice, no, es que es la incertidumbre que se maneja. Entonces, en este caso, ¿qué es la incertidumbre hablando de los instrumentos? Dice, es la dispersión de los valores que puede ser atribuido razonablemente a los valores verdaderos de la magnitud medida. Sí, pues esa mierda, ¿qué es? Simplemente, ¿qué es? Esa incertidumbre es ese valor que uno no conoce. O sea, por ejemplo, está muy relacionado con el error. Es qué tan dispersos están relacionados los valores con respecto al valor real cuando yo hago un conjunto de medidas. Entonces, por ejemplo, no es que eso siempre es con respecto a un conjunto, no es con respecto a una sola medida. Esa incertidumbre, dicen, ese instrumento tiene una incertidumbre de, no sé, de 4%. O sea, ¿qué significa? Que ese error que puede presentarse, esa dispersión que se puede presentar en esa medida, es del 4% de lo que se está midiendo. O a veces dice que la incertidumbre es a full escala, o sea que si por ejemplo de 0 a 100 y la incertidumbre en escala general es del 2%, significa que esa medida siempre va a tener un error de 2 unidades. Listo. Tenemos la exactitud, que esto sí. La tolerancia, no. La zona muerta, que es la zona en la cual, ojo, miren esto, es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o las señales de salida del instrumento. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, mi instrumento empieza a medir a partir de 5 grados, esa zona muerta está entre 0 y 5. ¿Listo? La histéresis está muy relacionada con a ver si aquí tengo la grafiquita, pero no. Esa histéresis está relacionada directamente a eso. Cuando usted hace la medida, eso lo entiendo, yo no puedo entender ese valor hasta que me lo explicaron gráficamente. ¿A qué se refiere la histéresis?
porque usted también le van a, de pronto cuando vayan a mirar un instrumento o cuando vayan a trabajar o hacer un montaje, puede que les resulte ese término. Entonces resulta que usted vamos a hablar de temperatura. ¿Por qué me gusta la temperatura? Porque es algo que todos lo manejamos. Entonces, vamos a suponer que realmente, ojo, que yo cojo, y si el sistema fuera ideal, ¿qué significa? Si mi instrumento fuera ideal, o sea, que no tuviera ninguna perturbación ni nada, yo cuando haga la medida, teniendo en cuenta que aquí sea, por ejemplo, que aquí sea temperatura, aquí sea tiempo, ¿cierto? Yo fuera a hacer una medida de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o sea, de 0, por ejemplo, a 100 grados, medidas sucesivas. Entonces, la gráfica me debería, si fuera lineal, pues me debería dar así, ¿cierto? Sería como lo más normal. O sea, que yo fuera midiendo de 0 a 100 grados. Listo. Y yo fuera a hacer la medida en este sentido. Me debería dar así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es que los instrumentos no son perfectos. Entonces, si yo voy a hacer, digamos, una medida hacia arriba, me debería dar la misma gráfica hacia abajo. O sea, si yo arrancara a medir de 100 grados hacia abajo, me debería dar igual, se supone. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los instrumentos tienen unas desviaciones con respecto a eso, ya sea por construcción mecánica o por algunas características pues, de las cosas que tienen. Normalmente, la medida, si uno se pone a mirarla bien, yo la voy a exagerar un poco, pero vos puedes coger y hacer la medida y puede que te dé algo así. Profe, ¿eso qué es? Que cuando usted empieza a medir de abajo hacia arriba, él tiene una, digamos, una forma lineal, pero tiene una pequeña desviación, ¿cierto? Y cuando usted hace la medida de arriba hacia abajo, o sea, cuando empieza a medir 100 grados, 90 grados, 80 grados, lo más normal en muchos instrumentos es que hagan esto. Ah, pues tampoco está feo. Hagan esto. ¿Listo? ¿Qué significa? Que los valores no son iguales midiendo de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Y tienen una desviación. ¿Sí lo ven? Debería ser recto, pero realmente lo que tenemos es una semicurva, o sea, es una desviación muy pequeña. Pero ese error que se presenta, esa distancia que hay entre esos dos, es lo que se llama histéresis. O sea, esa desviación que existe entre estas dos. Eso es lo que se llama histéresis. ¿Por qué es importante saberlo? Porque hay unos sistemas que le dicen que la histéresis es muy grande. Sobre esa gráfica y o sea, esas distancias son muy grandes con referencia a lo que tendría que hacer. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace las mediciones. Ahora, muchos instrumentos, ya digamos los sistemas cuando ya vienen con puertos específicos para eso, ya vienen corrigiendo esa histéresis, pero también los instrumentos lo presentan. ¿Sí me entendieron, jóvenes, o no? De lo que es la histéresis. Háblenme. Los voy a poner a que activen la cámara entonces. Sí, profe, sí. Y si, ojo, pues, que si no me dicen, pues madre, yo tengo ahí unos videos y los pongo a que vean los videos. Va a poner a perder tiempo aquí. Entonces, miren, este parámetro también lo van a encontrar, digamos, cuando vean los instrumentos. Esta parte de histéresis. Tridimensionales, campo de medida, no, pues, de deriva, no. Eso, digamos, eso ya refiere a otra cosa. Sí, bueno. Entonces, ¿por qué yo les quería que tuvieran, digamos, los términos? ¿Por qué? Porque cuando yo vengo para acá, todos esos términos y todo ese tipo de errores y todo ese tipo de cosas están relacionadas con este elemento que está aquí. Con esta cosa, ¿verdad? Con esto. Todo eso se aplica a esto. Y digamos, en la parte de control, hay un detalle, es que los errores son acumulativos.
Entonces, por ejemplo, si el controlador tiene un error, si el elemento, por ejemplo, el elemento final de control tiene un error, si el sistema presenta un error y esto presenta un error, el error que yo tengo aquí para el control no es el del controlador solo, sino es el de toda la cadena. Se juntan los errores. Por eso es tan importante que cuando yo monto un sistema, los errores que presentan los instrumentos sean bajitos.